Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Señores, continuamos aquí en Habla País. Ramón Félix Lebrón, estábamos hablando de un fuera del aire y sería interesante que todo eso que se recoge fuera del audio, o sea, del aire, se recoge, o sea, que se habla fuera del aire, se recoja y se pueda tirar, qué sé yo, en una edición especial de Habla País. Está bien, Habla País fuera del aire. Fuera del aire, ay mi madre. El país fuera del aire. Mira, Ramón, ¿qué te parece si planteamos el tema que tienes preparado para hoy? Porque hay mucho de qué hablar de ese tema. Entonces, hoy es viernes y hay que orientar a la gente, sobre todo aquellos que piensan viajar para las festividades navideñas para acá. Ay, sí. Así es. Bueno, Tony Fortuny, ¿qué pasa con mi presentación? Bueno, Ya está con nosotros. todo muchacho. Ramón no te pagué. Félix Lebrón. Si no te pagué, lo hago al final. Turismo inteligente. Este hombre se quedó con la mano extendida, no le pasaron nada. Bueno, señores, el turismo dominicano se ha reactivado con una ocupación de más se incrementó en un 150% en noviembre. 150%. Noviembre, pero hay que recuerden que había poca presencia de turistas, pero de todas maneras el número es importante. ¿Y el porcentaje de turistas por países o por continentes? No, ahora que se ha reactivado, recuérdate que Europa tenía la prohibición a sus ciudadanos de viajar a diferentes puntos. Incluso de América Latina, hasta hace poco, solo le estaban permitiendo viajar a Estados Unidos, a Canadá y a Uruguay. Es decir, de toda América, en este caso, de toda América, varios países europeos solo estaban permitiendo que sus ciudadanos viajaran o les permitían, les sugirieron que viajaran a Canadá, Estados Unidos y a Uruguay. Pero ya eso se está abriendo, ya principalmente el aeropuerto de Punta Cana, que es la terminal que acoge el 66% de todos los visitantes, no solo los turistas, ¿no? De todo el que llega a República Dominicana vía aérea, el 66% lo hace por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. O sea, no solo el turista. No, todo el que llega vía aérea por el país, el 66% lo hace por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El 18% por el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Y después el restante por el Aeropuerto del Cibao, el de Samaná, el de La Romana, el de Puerto Plata. ¿Y eso tiene una explicación? O por ¿Por qué la mayor cantidad de operaciones se hacen vía Punta Cana? Por la estructura de hotelera. Por el asunto del turismo. Pero hay mucha gente que no viene por el turismo, Ramón. Bueno, viene. Pero la mayor fíjate algo, es decir, por el asunto de que la boletería aérea es más barata, entrando por el aeropuerto de Punta Cana. Eso es decir, muchas personas optan, si te vas a ahorrar $250 en un ticket, tú dices, vengo por Punta Cana, invierto 4,000 en combustible y unos pescaditos que nos comamos por ahí de camino y me ahorro 10,000 pesos. Y el peaje. Efectivamente. ¿Entiendes? Es una cuestión. Bueno, el peaje te puedes hacer. No, ahí no, el peaje es como dos de 100 pesos y dos de 60, sí, 60 pesos. No, sí, ese es más barato, sí, no hay que tomar la autovía del Este. Sí, la autovía del Este, lo que no hay que tomar es la autopista del Nordeste, que es la Juan Pablo II. Exactamente, que ahí es exorbitante el costo de por ahí lo del peaje sombra. Pero venir por Punta Cana, como referimos en programas anteriores, en un momento por ejemplo, del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York a Punta Cana, un boleto estaba en $101. El trayecto. Te salía en 200 y pico ida y vuelta. Viniendo por ahí. Y por aquí, viniendo por Santo Domingo, te costaba el doble. Te podría costar el doble. Entonces, esos son de los detallitos que nos hacen que realicemos un turismo inteligente con mayor precisión y mayores beneficios en términos económicos. Entonces,
Sí, esa es la explicación básica. Sí, claro. Sí. Y esa estructura hotelera de la zona este del país es que realmente ha fomentado la llegada de tantos visitantes, turistas, como dominicanos no residentes, que también entran en el renglón de turistas. El dominicano no residente en el país pasa al renglón turista, porque él se va. Es decir, no se queda. Ese dominicano llega por un tiempo y se marcha. Sí. Entonces hay que destacar esa parte. Por ejemplo, el sector turismo en 2019 le generó al país divisas por 7.468.1 millones de dólares. 7.400 neto al Estado. Al Estado. Okay. El sector turismo generó... Son los impuestos, todo lo que tiene que ver con el sector turismo. Lo que gastaron en el país. Todo eso se toma como parámetro para calcular el ingreso de recursos por ese sector. En un año en que Europa estuvo mal también. Sí, bajó un poco, 19, sí, pero el flujo turístico se mantuvo independientemente de aquella campaña que se le hizo al país con el fallecimiento de varios turistas en instalaciones hoteleras. Y ustedes tocaron al principio el asunto de la bebida del clerén, que sería el colmo de las cosas, que quieran integrar ese trago como parte de las aventuras y de los atractivos de este país. Que ni siquiera es dominicano. Pero Dios mío, exactamente, tampoco. Entonces, que las autoridades, como lo han hecho, pongan freno a ese asunto. Y dijimos, nada ilícito funciona sin complicidad. Entonces, en ese sentido, se debe insistir en que defendamos esta gran marca que tenemos como líder regional en captación de turistas, líderes en el Caribe. Recibimos en el 2019 7.5 millones de turistas, 6.5 por vía aérea y más de 1 millón por vía marítima, es decir, cruceristas. Un impacto increíble. Aunque los cruceristas son más... o sea, entran y salen más rápido, porque un crucero te puede durar anclado ¿cuánto? Sí, menos, no. O 24 horas. Menos de 24 horas. Es la tendencia de los cruceros. O sea, es básicamente para que entren, conozcan tierra y arranquen, porque ni siquiera para comprar. Porque la gran atracción de los cruceros es precisamente en alta mar. Sí. Entonces, te hacen un recorrido por diferentes puntos. Ese barco llega en la mañana y se retira en la tarde. Y esa operatividad, Ramón, ¿cómo funciona? Los cruceristas tienen que tener un estimado de cuántas personas desean bajarse del barco, ir a pasear y todo eso, y tener el transporte ahí disponible para cuando ellos bajen, se monten en la guagua y arranquen a su tour. ¿Eso opera de esa manera? Sí, ese punto que tú señalas es referente a la logística. Exacto. Para tú tener un funcionamiento eficiente en la recepción de quienes llegan. Exacto. Es decir, incluso los países, por ejemplo, que requieren visados para tú entrar vía aérea, por ejemplo los dominicanos, nosotros los dominicanos necesitamos visados para ir a San Martín o a Curazao, que son colonias bajo el protectorado de Países Bajos. Pero si llegamos en cruceros, no necesitamos visados para entrar. Eso, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, si ese crucero tiene 5.000 pasajeros y hay 2.000, que no pueden entrar a ese país porque le requieren visados. No para. Exactamente, sí. No, que bajen esos 2.000 también. Porque van a consumir, van a comprar, van a pasear, van a alquilar un carro, van a rentar un tour. Entonces, en eso consiste esa apertura, porque ese barco llega en la mañana y se va en la tarde. Como lamentablemente ocurrió y digo lamentable porque era muy atractivo ese recorrido de la línea de cruceros Pullman Tour, que tocaba el puerto de Sanssouci.
y recorría varias islas del Caribe, ¿sí? A un precio súper, incluso ellos ofertaban el todo incluido en cruceros, que es algo novedoso. Como país nosotros somos de los pioneros en ese programa, y así lo hacían, porque viajar en otro tipo de cruceros te permiten acceder, pero tú tienes que comprarlo todo ahí dentro, y tienes que pagar una propina diaria por persona, incluso estamos hablando, por ejemplo, de hasta 60 euros diarios en algunos cruceros que tú tienes que pagar como propina dentro de los pagos que te corresponden. Pero para tú tener acceso a todo lo del barco, la comida. No, es sin comida. Pero Pullman Tour ofrecía ese viaje de Santo Domingo, San Martín o San Martín, como dicen ustedes los extranjeros, Guadalupe, San Kitts, San Croix, ya es de Estados Unidos, Antigua, y todas esas islas del Caribe, y te permitían llegar, ese barco llegaba en la mañana y luego se retiraba en la tarde. ¿Qué ocurrió? Pullman Tour tuvo que clausurar esa parada que hacía aquí, en Santo Domingo, porque los dominicanos olfatearon el asunto, sin visado, a San Martín, a Curazao. Compraron su boleto, sus cosas, un sombrero, nos vamos de crucero. Cuando ese barco salió desde aquí y hizo la parada en San Martín, como dicen, tú supiste que faltaron varios grupos de dominicanos. Eso fue la primera vez que eso sucedió. Si el barco hacía Pullman Tour, la primera vez que sucedió se quedaron. No, es decir, el Pullman Tour hacía los viajes, el dominicano olfateó el asunto. Y optó. Sí, no fue de la primera vez que se montaron, sino que la primera vez que sucedió se quedaron un viaje. Exactamente, porque los cruceros tienden a quedar, a retenerte el pasaporte, que yo no estoy de acuerdo con eso. Muchos cruceros hacen esa parte. Pero llegar a San Martín, todos bajan. Sí. Porque es lo que expliqué. Los dominicanos necesitamos visado para entrar a esas islas. Pero si llegamos en un crucero, por las facilidades que hay precisamente para que todo el que llegue en ese crucero baje y compre y haga sus paseos y un souvenir y un tichero y una cosa y conozca por lo menos en esas 10 horas que estarán ahí. Y cuando ese barco subió anclas para seguir el trayecto, faltan estos, y los dominicanos, y estos dominicanos que... Entonces los dominicanos los otros dominicanos que seguían en el barco, entonces las autoridades tienen que informarlo a los próximos destinos. Sí. Y para que lo supervisen y que claro, y ya la voz de alerta, porque cada crucero debe presentar la lista de pasajeros al destino que va, como las aerolíneas. Entonces cuando ellos informaron eso, entonces los próximos destinos no dejaron bajar a los dominicanos que siguieron en el crucero. Eso fue en diciembre del año antes pasado. Y entonces a partir de esa situación ellos dejaron de pararse acá. Pullman Tour quitó la parada aquí en Santo Domingo. Perdimos. Sí, se perdió bastante. Legal ahí. Perdimos legal. Por esa actitud. Se llama perder legal. Entonces esa cantidad de dominicanos que iban tranquilos, que no tenían en su agenda quedarse en ningún sitio y no disfrutar, no pudieron, es decir, le prohibieron a todos aunque tuvieran visado de Estados Unidos, que te permite tú viajar, entrar a esas islas sin el visado correspondiente por acuerdos que hacen las naciones, se quedaron prácticamente presos en el barco en cada destino que llegaban. Incluso tuvieron que suprimir uno de los destinos y dijeron como que no pudieron seguir por abastecimiento de agua. Un cuento, dijo la compañía, pero era que ya los dominicanos tenían prohibidos desembarcar en los próximos destinos que tenía programado ese crucero. Entonces, son de las cositas que afectan nuestra reputación cuando uno entrega su pasaporte a los oficiales de migración cuando uno llega, que a veces quieren colocar a todo el mundo en el mismo punto, ¿verdad? Entonces no debe ser así. Es decir, el dominicano decente, trabajador, que va a disfrutar de otro destino, debe ser respetado. No por un grupito que siempre está subiendo los pies en las paredes y vociferando cuestiones en una guagua, donde quiera que llegue. Yo recuerdo, Ramón, ahora que tú mencionas ese caso, o ese hecho,
una vez entrando a Puerto Rico, yo fui a visitar a mi hermano, que vivía en Atorrey, y bueno, pasando por migración, la persona que le tocó atenderme era una dama con ciertos modales y gestos un tanto varonil, siendo una dama. Digo, bueno, de hecho yo me percaté que era dama, incluso cuando le vi el pecho, porque yo estaba atendiendo a otra cosa, estaba atendiendo al proceso, y bueno, no nos trató de la forma más elegante. Yo iba con mi esposa, iba entrando, y bueno, y yo me pregunté, para mis adentros, que por qué trataba así a uno, y bueno, y seguí el proceso, y entonces en una segunda ocasión, en ese mismo espacio, mandó a que uno se saliera de la fila. Y entonces yo pregunté por qué ella me mandaba a salir de la fila, que con qué derecho ella vulneraba justamente un derecho que yo tenía como turista, cuando yo estaba primero siguiendo los lineamientos establecidos por el protocolo, y que yo estaba cumpliendo con una serie de pagos de impuestos y todo eso, que porque ella ni siquiera quiso contestarme. Yo tuve que llamar a otro oficial de migración y decirle el comportamiento poco amable. No, porque fue más allá, fue bochornoso lo que hizo. Y entonces, cuando llamé, la persona quitó a la oficial de migración y puso otra, y nos pidió disculpas. Entonces, después yo se lo comenté a mi hermano. Que hay de todo, en todos los ambientes. Y son actitudes personales, no institucionales. Por eso, dentro de los procesos. Por eso yo exigí que viniera otro oficial a atenderme. Y efectivamente vino su superior y la quitó a ella. Y un consejo de turismo inteligente es, y tú incurriste, tú sabiendo tus derechos, pero no es muy recomendable que discutamos con oficiales de migración. No, porque ni siquiera discutí con ella. O refutar, porque lo sabes, tomar las cosas con calma. Yo lo que hice fue y esperar que se termine el proceso. Que llamé a otro oficial que estaba al lado y le pregunté que por qué era la actitud conmigo. Porque yo no lo entendía. O sea, yo no sabía por qué yo había sido sacado de la fila. Ni siquiera sabía. Sí, exacto. Ni siquiera se te informó por qué. ¿Tú entiendes? Porque si me dice, no, mire, lo que pasa es que de forma aleatoria nosotros sacamos de la fila, que se te informe. Y yo lo entiendo, porque si esas son las normas hay que cumplirlas, pero fue despectivamente sacar. Mira, por ustedes eso, sálganse de ahí. Sí, ustedes sálganse de ahí. Como que tú estabas en una parada que iba para Boca Chica. Tú estás limpiando habichuelas y limpiaste 2 granitos, sacaste 2 granitos de ahí porque no te gustaban esos 2 granitos. Mira, por eso que insistimos Entonces mi hermano después me explicó que es un asunto de percepción de la figura del dominicano en los aeropuertos. Sí, correcto. Es así. Y es lo lamentable de que por un grupito, nuestro pasaporte, que ha tomado una fuerza muy notoria en cuanto a cantidad de países que podemos visitar, como tocamos en programas anteriores. Pero hay un asunto, como dominicanos y como viajeros quizás frecuentes o no tan frecuentes, debemos orientarnos y tener conocimiento de los parámetros y de las reglas que hay, y que usted conozca sus derechos, porque cuando hablamos de viajar, comenzamos a echar ropa en una maleta y salimos, y muchas veces hasta el pasaporte se nos olvida. Y yo le digo a los periodistas y estudiantes que llevamos a actividades internacionales, a congresos internacionales, caballero, mire que se te pierda la maleta y no el pasaporte, porque se cogen unos trotes un poquito extensos y te rompe la agenda académica y turística que tú tengas en ese país. Cuando refiero que debemos conocer nuestras cosas, sentarnos un poquito a leer. En una ocasión llegamos a Curazao y el visado de ese grupo de islas
de Países Bajos, es decir, Curazao, San Martín, Aruba, Bonaire, San Eustaquio y Saba, ya se emite un visado estándar. Cuando tú San Eustaquio y Saba son dos islas de ahí del antiguo San Eustaquio, Saba y Bonaire son municipios especiales de Países Bajos. Okay. Que esas tres islas, junto a Aruba, Curazao y San Martín, integraban lo que eran las Antillas holandesas. Okay. Que ya ese término ya no se son disolvió. Antillas holandesas. Ya se disolvió porque Aruba, Curazao y San Martín son independientes en términos administrativos de Países Bajos, aunque siguen bajo el protectorado de Países Bajos. Y San Eustaquio, Saba y Bonaire pasaron a ser municipios especiales de Países Bajos. Ellos sí siguen directamente conectados a O sea, que de Países 6, Bajos. 3 pasaron a ser independientes administrativamente y 3 más siguen bajo la égida administrativa de Países Bajos. Países Bajos. Okay. Entonces, el oficial de migración, cuando yo llego, cuando uno solicita ese visado, uno debe poner el destino principal. En este caso, cuando hice el proceso, yo tenía programado ir a Aruba, pero cambié de ruta. Sí. Cuando llego y fui a Curazao, cuando llego el oficial de migración, y lo primero que dice, este visado dice que es para Aruba. Le digo, ok, caballero. El visado de las islas es estándar. Y con la emisión de cualquiera de los 6 destinos puedo recorrer las 6 islas. No, es que usted debió entrar porque no, yo le estoy explicando por qué estoy aquí. A un momentico, y fue donde se dirigió donde una señora, como la oficial del momento, y veo que él la lleva, y él está con ella, dijo, mira, y la actitud de ella, para los que nos están viendo, fue que le hizo, sí. Hizo, como, sí, que entre. Cuando llegue vino él, puso el sello de entrada, lo dejaré entrar. Yo no, porque tú no. Muchas gracias, caballero, pues ya tú pasar los controles migratorios cuando tú vas de viaje, ya te garantiza de que la inversión que hiciste en boleto aéreo, en reserva de hoteles y de cosas, y de tu tiempo y de tus expectativas de aventura y de visita, ya la lograste. Pero ese consejo que tú das, Ramón, es un consejo que la gente tiene que asumir fríamente. Claro. Fríamente, o sea, eso es que tú tienes que trabajar, o sea, que las emociones tú tienes que trabajarlas, controlarlas. Claro que en sí. ese momento, porque si te llevas de ella, con tu razón, porque tú tienes tu razón, puedes ver, o sea, puedes vivir quizás el momento más amargo de tu vida en términos o de vida. devolverte. No, Después que tú llegaste a un punto. No, pero por eso te digo, el momento más amargo de tu vida de viajes. Así es. Por tú no controlar el aspecto emocional. Muchas veces es el momento lo que lo determina, pero hay que sobreponerse. Él pudo haber tomado una decisión de decir, no, usted no puede entrar porque usted vino a Curazao y ese visado dice Aruba. Él quizás, incluso para que se den cuenta, quizás él desconociendo de que el visado de las islas es estándar, con que diga la entrada de uno, el destino que diga tal, tú puedes viajar y visitar los otros 5 sin ningún tipo de inconveniente. Aunque no debería desconocerlo, pero claro, porque él como oficial de inmigración debe tener plena seguridad de todos los procesos y de todo el que puede entrar a ese país, con el asunto de si requiere visado o no. Entonces yo le expliqué, no, caballero, ese visado es estándar y puedo entrar. Y él fue donde el oficial principal le explicó y como dije, vi que ella le dijo, reconoció. le dijo, no, que entre. Sí. Y él volvió. Probablemente tenía más experiencia ese que el otro. Sí, una señora que es la encargada, como el momento, como la jefa de turno. De turno, sí. Y vi que ella le hizo así, le dijo, que entre. Una señora morena, alta, sí, claro. Casi siempre hay un senior. Pensé que era que tú la conocías. No. Porque la detalló tal cual. No. Sí, parece que él estaba ahí, así mismo. No, te digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces suelen poner gente de edad en ese tipo de posiciones. Sí, de experiencia. Porque son gente de experiencia. Okay. Y así facilitan y viabilizan el tránsito rápido. Y no permiten aglomeraciones de esa manera. Además, no hacen que las personas pasen mal momento.
yo tuve una experiencia, pero esa no la voy a decir porque tengo que... Bueno, ya casi estamos terminando. Ya Tony Fortuna hizo una seña de receptor. Ya nos vamos, Tony. Y No, bueno, pero y si eso, quieren una ya hora más. ustedes Ay, tienen que tener cuidado con eso. Cuando llegamos ante un oficial de inmigración en cualquier país del mundo, primero, él tiene la facultad él es el que tiene, después de Dios, él es el que tiene la llave para que tú entres o no entres a ese país. Y usted dar un viaje a Europa y que lo devuelvan de un aeropuerto europeo después de 8 o 9 horas de viaje, no es fácil ese regreso para tu tierra, ya devuelto porque no cumpliste con alguna normativa que ese oficial determinó que no estabas apto para dejarte entrar. Ellos tienen la plena autoridad para eso. Lo que el consejo es que debemos viajar es con todos los parámetros y los documentos en regla, y verán que no tendrán ningún tipo de inconveniente, aunque el oficial de inmigración por un capricho se le antoje tal o cual cosa. Fríos, con seguridad y siempre con Dios delante pasaremos los controles aeroportuarios. Eso es importante, señores. O sea, Ramón no solamente le da educación de turismo inteligente, sino hasta de comportamiento emocional, de control emocional. Así es. Es que agradecer a Ramón por este interesante tema. Durante los últimos 2 y 3 días hemos estado despidiendo el programa con noticias bastante nefastas, negras, ¿no? Lamentablemente tenemos que informar que acaba de fallecer la presidenta de la Cruz Roja Dominicana, doña Ligia Leroux. Wow. Estaba muy enferma, tenía ya un tiempo quebrantada de salud, y en estos momentos a las 8:37 nos informaron que falleció doña Ligia. Toda una vida dedicada al servicio. Toda una vida dedicada al servicio de la Cruz Roja Dominicana y sobre todo en la presidencia de la Cruz Roja. Así es que nada, pasa su alma, y agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado durante toda esta semana aquí en Habla País, y la invitación es para que estén nuevamente el próximo lunes a las 7 de la mañana por acá, por la radio 247fm.com.do. Señor Tony, despide usted. Bye bye. Bueno, nos vemos el lunes que viene en Habla País, donde Si Dios tu voz quiere. Se escucha. Amén, Bye. amén. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. La radio 247fm.com presentó. Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los 4 vientos. Habla País. Habla País. Ladies and gentlemen, donde quiera que te muevas, donde quiera que estés. Por aire, mar o tierra, la radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos. La radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.